La realidad, tal y como nos la presenta el arte contemporáneo, es una realidad muy extraña. Para dar una idea rápida, aunque un poco brusca, de a qué me quiero referir con esto, pues quiero decir, por ejemplo, que no está nada claro que estas montañas que se ven a través de esa ventana sean unas montañas de este mundo, y que tampoco está muy claro que sean, si es que son de este mundo, montañas del oeste norteamericano y no del desierto de Namibia, por ejemplo. Y que incluso, aunque sepamos que, por ejemplo, aquí se trata de una alegoría, pero esta es una imagen excesiva incluso para un sueño, ¿no? Quiero decir que, aunque todos hemos visto escenas de paracaidismo, y a pesar de que hay una canción de las Weather Girls que se titula «Están lloviendo hombres», pues sería muy raro que una imagen como esta abriese las noticias del telediario, ¿no? Quiero decir también que, por ejemplo, esta otra imagen no representa ningún paisaje conocido, o que esta otra imagen no reproduce ningún objeto de los que se pueden comprar en las tiendas, ¿no? Digo esto para dar una idea, como digo, un poco brusca. Todo esto no tendría nada de raro si se tratase en estas imágenes simplemente de fantasías, porque claro, uno puede decir, bueno, los artistas gozan de una libertad ilimitada de creación para imaginar, y por qué tendrían ellos que atenerse a la realidad, ¿no? Pero, en fin, todos sabemos que eso, o sea, pensar estas imágenes como si fueran simplemente, eso entraría en contradicción con lo que podríamos llamar el espíritu contemporáneo. Si comparamos, por ejemplo, este cuadro de Sloan, 6 O'Clock Winter, con una obra temprana de Hopper, como Railroad Train, pues notamos enseguida que ha pasado una cosa, al pasar de las imágenes de Sloan a las de Hopper, ha pasado algo que, si Walter Benjamin estuviera por aquí, diría que es que la experiencia se ha empobrecido. Primero asumió que la nueva realidad estaba definida por la técnica. Por eso, en los cuadros de Hopper, más que copiar una realidad, lo que hay es una representación de una representación. La imagen es la imagen de algo que ya ha sido previamente convertido en imagen. Matisse, por ejemplo, decía: una obra debe llevar en sí misma todo su significado e imponerlo al observador antes de que éste conozca el tema. Matisse insiste en que, como pintor, él depende exclusivamente del cuerpo de su modelo, ¿no? Con el cual el pintor tiene que alcanzar, él dice, una identificación casi total. Pues una vez le preguntaron a Matisse de dónde procedía el encanto de esos cuadros suyos que representan ventanas abiertas. Le preguntaron en 1942. Y él decía, pues probablemente proviene de mi sentimiento, de que mi sentimiento del espacio es uno solo. La tesis inicial de Dalí, cuando escribe sobre el mito trágico del Ángelus de Millet, parece ser la tesis de que hay ciertas imágenes especialmente cargadas de deseo inconsciente que disparan automáticamente ese delirio. Y, bueno, como un ejemplo de lo que podría ser una imagen paranoica visual, propone Dalí su paisaje africano, ¿no? Entonces, cuenta que mientras lo pintaba descubrió esa red latente de asociaciones delirantes, gracias a cuyo desarrollo lo que parecía que era una reunión de figuras en torno a una especie de oasis, pues se transforma en un gran rostro echado sobre la tierra, que además no es un rostro cualquiera, sino un rostro claramente picasiano. El ideal del artista moderno, y como les he dicho al principio, pues seguramente de todos los artistas, es hacer de su propia vida una obra de arte. Y no se dirá que Dalí no lo intentó. Lo que pasa es que también sabemos que eso es una cosa que solo es posible para los dioses. La pipa, de la palabra pipa con la pipa,
como veremos enseguida, son interesantes para comprender el efecto Magritte, pero solo pueden producirse cuando se ha llevado a cabo la desconexión principal, a saber, cuando se ha sugerido no que la imagen de la pipa no es una pipa, sino que la imagen de la pipa no representa una pipa. Es decir, que no remite a un objeto exterior al cuadro, que es solamente una imagen. No, pues podríamos decir que estos cuadros de Magritte son paradojas visuales, que igual que el enunciado, esta frase es falsa, pues que es un enunciado que se autoniega al mismo tiempo que se autoafirma, pues también los cuadros de Magritte a veces dicen esta mesa es falsa, ¿vale? Pero esos rostros que aparecen cubiertos muchas veces en los personajes de Magritte, que parece que también tienen algo de espectral, vienen a recordarnos la razón que hemos olvidado de tan evidente como es, la razón por la cual los fantasmas, esos seres que ahora se han vuelto tan simpáticos, Casper, ¿por qué van cubiertos con una sábana? ¿No? La sábana que cubre el rostro de los personajes es un sudario. No, las imágenes de Magritte no son símbolos, son alegorías. Y allí donde el símbolo se las arreglaba para insertar de una manera intensiva, luminosa, la eternidad en el tiempo, pues la alegoría presenta un implante de fealdad que interrumpe el fulgor de la belleza y muestra la caducidad de ese instante cuando se convierte en uno más de los instantes de un tiempo desacralizado, vacío. Bueno, de todos los autores o artistas acerca de los cuales estamos hablando aquí, Rothko seguramente es el que es, digamos, más coral. Él quería que los cuadros nos dejasen sin palabras, que nos hicieran sentir desnudos y desamparados ante su fuerza, y yo creo que lo consiguió, ¿no? Pero también quería que, en lugar de huir despavoridos o enmudecer delante de los cuadros, pues le dijéramos las cosas que él había querido transmitirnos, y que él, por supuesto, nunca aclaró cuáles eran. Entendemos mejor esta admiración de Rothko hacia Matisse si pensamos lo que, por ejemplo, Clement Greenberg definía como el resultado de los esfuerzos concertados de pintores como Manet, Pissarro, Sisley y, desde luego, Matisse, ¿no? Decía que el resultado de todos esos esfuerzos era un rectángulo de textura homogénea pintada apretadamente que tiende a amortiguar los contrastes y amenaza con reducir el cuadro a una superficie relativamente indiferenciada. Amenaza, solo amenaza. Si Sisley le hacemos un poquito más borroso, podría parecerse a un Rothko. Y no digamos nada si hacemos un poco más borroso Matisse, es un Rothko. Aunque la primera impresión ante estos cuadros es que la figura ha desaparecido completamente y con ella ha desaparecido el gesto, pues desde luego si los comparamos con los de Barnett Newman, llegamos a la conclusión de que Rothko es un pintor bastante gestual, ¿no? Por uno de estos filósofos ilustrados o ilustradores, Arthur Danto, nos hemos enterado de que con La Fuente Duchamp introdujo la reflexión filosófica en el corazón del discurso artístico, que La Fuente es una estructura de significado que requiere comprensión espiritual, o que plantea profundas cuestiones filosóficas que los filósofos ignoraban antes de Duchamp, o que La Fuente revolucionó la comprensión filosófica de la obra de arte. O sea que, como habría dicho Bergson, hay dos fuentes, y las vamos a llamar duchampianamente la fuente número 1, la de 1917, y la fuente número 2, la de 1950.
A continuación me voy a esforzar por distinguirlas, pero ya les advierto de entrada que este esfuerzo también va a ser inútil a la larga, es decir, no voy a resolver la disputa, voy a intentar mostrarles por qué la disputa es irresoluble, por qué las dos fuentes, aunque son completamente diferentes e incluso son contradictorias, en última instancia no dejan de ser la misma fuente. Pero bueno, si nos ponemos a salvo, digamos, del influjo de Cécile B. DeMille y pasamos revista, como hemos hecho un poco, a las fechas secretas de la historia, pues tenemos que reconocer que hay una diferencia fundamental entre la fuente número 1 y la fuente número 2. Y es que la primera no era una obra de arte, era un proyectil revolucionario, mientras que la segunda sí que lo es. Y eso es un logro de Duchamp. Aunque él no lo sabía, cuando pasó en Nueva York su gran temporada como no artista y soltero sin compromiso, que por el día comía con los millonarios y por la noche conspiraba contra ellos, estaba inventando, lo he dicho antes, una nueva figura social, el no artista. Esto es lo que hoy llamamos el comisario de exposiciones, o en un ámbito más modesto, el gestor cultural. Las actividades a las que se dedicaba Duchamp en Nueva York son exactamente las que hoy constituyen el quehacer de los comisarios de exposiciones.